Advertencia. Debido a la naturaleza gráfica de los crímenes de este asesino, se recomienda la discreción del usuario. Este episodio incluye discusiones sobre ataques y asesinatos que algunas personas podrían encontrar ofensivas. Recomendamos extrema prudencia con niños menores de 13 años. El 2 de febrero de 1928, un granjero de California manejaba por la calle Hudson cerca de Puente mientras hacía diligencias habituales. Esa mañana, su perro estaba con él. El granjero dejó que su mascota corriera al lado del auto. El par llegó a la carretera. El granjero dejó que sus pensamientos deambularan mientras intentaba mantener el paso con su perro. De pronto, el perro se lanzó sobre una fosa al lado del camino y comenzó a ladrar. En un inicio, el granjero siguió su camino. Pero cuando el perro no lo siguió, se paró. Trató de llamarlo, pero no funcionó. Molesto, caminó hacia el lugar para ver qué estaba pasando. El granjero esperaba ver un conejo o algún animal muerto, pero en lugar de eso, encontró un pequeño cuerpo humano decapitado, recostado sobre el lodo. Un espeso charco de sangre se había acumulado en el lugar donde debería estar la cabeza. El granjero comenzó a dar arcadas. Dio para todos lados en la desolada carretera, preguntándose si el monstruo responsable de este acto había tirado el cuerpo cuando se dirigía a la ciudad, o si solo lo había movido. Hola, soy Greg Polzine. Esto es Asesinos Seriales en Parcast Network. Cada lunes nos adentraremos en la mente y las locuras de asesinos seriales. Estoy con mi compañera Vanessa Richardson. Hola a todos. Estamos agradecidos con ustedes, nuestros escuchas. Ustedes nos permiten hacer lo que amamos. Y si disfrutan el episodio de hoy, la mejor manera de ayudarnos es dejando una reseña de 5 estrellas. En verdad nos ayuda. Hoy continuaremos adentrándonos en la vida de Gordon Stewart Northcott, el monstruo detrás de los asesinatos del gallinero de Wineville. Gordon Stewart Northcott era un peculiar asesino serial. Mantenía a sus víctimas como rehenes antes de matarlas. Para conocer mejor la situación de los rehenes y sus estragos psicológicos, hemos pedido a nuestros amigos Carter e Irma, conductores del podcast Rehenes, que nos acompañen por estos 12 episodios. Hola a todos. Gracias por invitarnos. Irma y yo estamos emocionados de platicar sobre las peculiares circunstancias de estos rehenes. Así es. Cada jueves relatamos intensas y electrizantes historias sobre situaciones reales de rehenes y la gente atrapada en ellos. El sobrino de Gordon Stewart Northcott, Sanford Clark, es uno de los rehenes más interesantes de los que hemos hablado debido a los horrores que lo obligaban a cometer. Gordon Stewart Northcott era un niño mimado que no estaba acostumbrado a tomar un no como respuesta. De adulto pidió a sus padres que le compraran una granja de gallinas en el sur de California. Ellos lo hicieron sin dudarlo. Pero en la mente de Stewart había mucho más que un negocio. Usaba la desolación de su granja para aprisionar, torturar y atacar a jóvenes muchachos que secuestraba en áreas cercanas. La semana pasada seguimos a Stewart por Wineville, California, donde en 1926 ubicó su rancho, acompañado de Sanford, su sobrino de 13 años. Sanford pasaría los siguientes 2 años en la granja de gallinas, soportando abuso físico, verbal y sexual por parte de su propio tío. Pero en poco tiempo, Stewart ya no estaba satisfecho con solo abusar de su sobrino, por lo que comenzó a buscar a otras víctimas con el propósito de llevar a cabo crímenes aún más horrendos. Esta semana cubriremos los secuestros y asesinatos infantiles que hicieron famoso a Gordon Stewart Northcott y las increíbles cosas que hicieron sus padres para proteger a su pequeño hijo perfecto. También continuaremos hablando sobre el cautiverio de Sanford en el rancho y su esfuerzo por sobrevivir. El 1 de febrero de 1928, Stewart regresó a la granja de gallinas después de haber salido por un momento, supuestamente a conseguir víveres en el pueblo. Pero en lugar de víveres, regresó con el cuerpo decapitado de un jovencito. Sanford estaba horrorizado. Estaba tan impresionado que le tomó varios minutos comprender lo que estaba viendo. Y cuando Stewart lo obligó a ayudarle a desaparecer los restos, Sanford estuvo a punto de desmayarse.
Sanford fue forzado a quemar y destrozar la cabeza del pobre muchacho. Después, ayudó a Stuart a desechar el cuerpo en una fosa camino a Los Ángeles. El dúo fue a la casa de los padres de Stuart, donde se quedó por unos días para tener una coartada cuando el cuerpo fuera encontrado. Cuando llegaron a la casa de George y Louis, Stuart inmediatamente contó a sus padres sobre el asesinato, manteniendo que había sido como defensa personal. Sus padres estaban en shock. Sanford rezó para que llamaran a la policía y su pesadilla terminara. Pero Sanford sería terriblemente decepcionado. Louis abrazó a Stuart y le aseguró que nada de esto era su culpa. George mantuvo la distancia. Sabía que no se debía interponer entre Louis y su hijo. A Sanford se le revolvió el estómago y sintió pavor al darse cuenta que nadie lo ayudaría. Luchó contra el deseo de huir sabiendo que no tenía ningún lugar a donde hacerlo. En vez de eso, se sentó en la mesa de la cocina de Louis mientras ella le servía pastel como si nada estuviera mal. Mientras tanto, los pensamientos de Sanford estaban en el cuerpo abandonado en la zanja. Se preguntó si pasarían al lado de él cuando regresaran a casa. Rezó porque la policía lo encontrara pronto y diera con el rastro de su tío Stuart. Pero desafortunadamente para Sanford, Stuart tenía razón, y la decapitación dificultaba la identificación del cuerpo. La policía revisó el cuerpo del joven para encontrar marcas que lo pudieran identificar, pero no encontraron ninguna. Para complicar aún más la situación, la policía sospechaba que el chico asesinado podría ser inmigrante, lo que significaba que su familia no tenía una dirección permanente en Estados Unidos y seguramente evitaría el contacto con la policía. A pesar de que no sabemos cómo conoció Stuart a este chico o cuáles fueron las circunstancias de su encuentro, la explicación más probable es que Stuart se acercó a él buscando sexo. Quizás el chico se resistió o comenzó a atacar a Stuart para escapar. Es posible que Stuart de verdad creyera que mató al chico en defensa personal, sin entender que él había sido el atacante inicial. Esta manera de pensar es una constante en los asesinos. Ahora y a lo largo de este episodio, Vanessa va a contarnos un poco de psicología. Por favor, hay que tomar en cuenta que Vanessa no es una psicóloga o psiquiatra profesional, pero ha hecho una amplia investigación para este show. Gracias, Greg. De acuerdo al Dr. Michael Davis, psicólogo clínico e investigador en el Centro para el Comportamiento Científico Forense en la Universidad de Monash, un patrón moralmente indiscriminado de comportamiento incluye el abuso sexual de menores como otra manera de comportamiento antisocial en la vida de un delincuente. Altos niveles de características de personalidad psicopática son encontrados en este tipo de criminales. La imposibilidad de Stuart para sentir empatía y su creencia de que era dueño de las personas que lo rodeaban son sellos distintivos de una personalidad psicopática. La característica principal de un criminal indiscriminado es la oportunidad. Los delincuentes indiscriminados eligen a sus víctimas basándose en su vulnerabilidad. Por esta razón, los niños son frecuentemente el blanco de delincuentes como Stuart. Y ahora que Stuart sabía la euforia que venía con asesinar a una persona, comenzó a buscar chicos vulnerables frecuentemente. Su siguiente víctima llegó a la granja de gallinas justo un mes después. El 10 de marzo de 1928, Walter Collins, de 9 años, desapareció de su casa cerca en Pasadena. No sabemos si Walter fue raptado, pero todo parece indicar que fue con Stuart por su propia voluntad, ya que Walter recordaba a Stuart de su trabajo en la tienda de autoservicio local. Las investigaciones también apoyan esta idea. De acuerdo a De la Oscuridad a la Luz, una organización sin fines de lucro dedicada a prevenir el abuso sexual infantil, cerca del 90% de las veces, los niños conocen a sus abusadores. Entonces, cuando el conocido y amigable Stuart ofreció dar un paseo a Walter en su flamante convertible, Walter accedió. Stuart era básicamente un amigo. Pero Walter pronto se dio cuenta de su error cuando los dos se dirigían al rancho de gallinas 2 horas lejos de casa. A su llegada, Stuart rápidamente comenzó a dominar a Walter y lo llevó a los gallineros, donde abusó sexualmente de él.
Después, lo encadenó afuera. Sanford estaba horrorizado. Podía escuchar a Walter gritando y llorando toda la noche. El chico estaba solo y tenía miedo. Y Sanford sentía impotencia al no poder ayudarlo. Eventualmente, Sanford se puso la almohada sobre la cabeza para intentar acallar los sonidos. Se quedó en la cama temblando hasta la mañana siguiente. Con un nuevo chico para jugar en el rancho, el tío Stuart había dejado a Sanford en paz. Sanford estaba agradecido por esto y al mismo tiempo se odiaba a sí mismo por estar agradecido. Quería ayudar a Walter, pero no sabía cómo. Incluso si conseguía sacar al chico del gallinero, no tenían a dónde ir. Estaban demasiado lejos de cualquier pueblo para pedir ayuda, y en el área rural del desierto de California no había agua o lugares para esconderse. Además, aunque quisiera, Sanford no tenía tiempo para planear su escape. Una mañana, mientras alimentaba a las gallinas, escuchó el sonido de llantas sobre la grava. El tío Stuart había estado en casa toda la mañana tocando el piano antes de desaparecerse en el gallinero. No podía estar esperando visitas. Era Lois, la madre de Stuart y la abuela de Sanford. Sanford sintió un poco de esperanza, algo que no había sentido en mucho tiempo. Lois había apoyado a Stuart cuando creía que había sido forzado a matar a alguien en defensa propia. Pero si veía lo que estaba pasando en el gallinero, se daría cuenta que su hijo era un monstruo. Cuando le preguntó a Sanford dónde estaba Stuart, él señaló el gallinero. Ella comenzó a llamar a Stuart y tocó la puerta. Sanford sabía que debía continuar alimentando a las gallinas, pero no podía dejar de observar. Stuart abrió la puerta solo un poco para hablar con su madre, pero Louise era una mujer formidable. Empujó a su hijo y entró al gallinero. Solo estuvo ahí un instante antes de salir apresuradamente con Stuart del brazo y llamar a Sanford. Luis no tenía el hábito de negarle algo a su hijo. Pero secuestrar. Pensaba que para ese entonces ya había dejado atrás su interés por los jovencitos. Sanford estaba en shock. Hasta ahora comenzaba a entender cuántas cosas Louise estaba dispuesta a dejar pasar cuando se trataba de Stuart. Mientras Louise despotricaba contra Stuart, quien estaba sentado en la cocina y sollozaba como un niño, Sanford se sentía cada vez más incómodo. Stuart seguía asegurando a Louise que si Walter, el niño secuestrado, desaparecía, no lo volvería a hacer de nuevo. Louise suspiró e hizo que su hijo se lo prometiera. Sanford sentía asco. Trató de convencerse a sí mismo de que Louise obligaría a regresar a Walter con su familia, pero en el fondo sabía que eso no iba a ocurrir. Lois estaba misteriosamente calmada. Tenía un plan. Esa noche, Lois llevó a Stuart y Sanford al gallinero, donde Walter estaba durmiendo. No hicieron ningún ruido, y Walter estaba tan cansado por llorar y suplicar que nunca despertó, ni siquiera cuando Stuart levantó un hacha. Ese era el gran plan de Louise. Si todos mataban a Walter, todos compartirían la culpa y ninguno delataría al otro. Sobre todo, esto fue para involucrar a Sanford y mantener su silencio. Mientras Walter dormía, Stuart le pegó con un hacha antes de forzar a Sanford a hacer lo mismo. Louise dio el golpe final. Después ella y su hijo regresaron a la casa, dejando a Sanford llorando mientras cavaba una tumba dentro del gallinero. Sanford no podía creer que era familiar de estos monstruos. El cuerpo desmembrado de Walter lo veía mientras seguía cavando. Sanford no podía con su culpa. Quizás él también era un monstruo. Considerando las circunstancias, Sanford se estaba adaptando relativamente bien a su vida en cautiverio, especialmente después de ser obligado a participar en el asesinato de un niño. De acuerdo a Thomas Trentz, ex negociador del FBI, Sanford estaba al inicio de algo que podría tener serias implicaciones en su habilidad para sobrevivir como rehén de Stuart. Dos fortalezas que un rehén debe mantener son un sentimiento de superioridad sobre sus raptores y albergar hostilidad hacia ellos. Al comenzar a verse a sí mismo como un monstruo, igual que Stuart y Louise, Sanford estaba en riesgo de caer en depresión, lo que le dificultaría aún más su escape. En cualquier crisis como rehén, la mejor manera de sobrevivir es manteniendo la fe en una eventual liberación. Fantasear sobre el mundo exterior,
y continuar buscando oportunidades de escape. Pero es importante recordar que él apenas tenía 15 años y había pasado los 2 últimos bajo el constante abuso emocional, físico, verbal y sexual de Stuart. De acuerdo a la profesora Jill Astbury, del Colegio de Artes de la Universidad Victoria, el abuso sexual infantil está relacionado directamente con un aumento significativo en el diagnóstico de diferentes desórdenes psiquiátricos, incluyendo ansiedad, depresión, desórdenes alimenticios, estrés postraumático, desórdenes del sueño y suicidio. Stuart y Louise seguramente amenazarían con matar a Sanford si se negaba a ayudarlos con el asesinato de Walter o si los entregaba a la policía. Y Sanford probablemente se disoció por completo de lo que lo obligaron a hacer, concentrándose solamente en sobrevivir. Más tarde, Sanford enterró a Walter cerca del gallinero como si nada hubiera pasado. El 15 de marzo, Los Angeles Times reportó que Walter, el hijo de Christine Collins, estaba desaparecido. Ella nunca volvería a ver a su hijo de nuevo. A continuación, nuevos visitantes llegan a la granja. Continuamos con la historia. Después del secuestro y brutal asesinato de Walter Collins en marzo de 1928, Gordon Stuart Northcott no tardó mucho tiempo en encontrar a otra víctima. Ahora que conocía el placer de mantener a un chico en cautiverio, estaba buscando otro objetivo, uno más joven que Sanford. El 16 de mayo de 1928, casi 2 meses después del asesinato de Walter, Stuart secuestró a Louis y Nelson Winslow mientras caminaban a casa. Venían de un club donde estaban aprendiendo a armar maquetas de barcos y yates. Los hermanos tenían 10 y 12 años. Estuvieron a punto de quedarse en casa esa noche porque su madre estaba enferma. Su decisión de dejar salir a Louis y Nelson esa tarde la persiguió por el resto de su vida. Con la promesa de enseñarles su rancho, Stuart llevó a los chicos al mismo gallinero donde tenía atrapado a Walter. A pesar de que nadie había ido a buscar a Walter, Sanford tenía la esperanza de que alguien buscara a los hermanos Winslow. Los chicos eran de clase media, bien vestidos, y su familia los amaba. Lo mismo debió haber pensado Stuart, porque 3 días después de atraparlos, forzó a los chicos a escribir una carta a casa, diciendo que habían huido a México. Stuart sabía que era poco probable que la carta hiciera que los Winslow dejaran de buscar a sus hijos, pero quizá mandaría su atención a otro lado. Lo que ni Sanford ni los hermanos Winslow sabían en ese entonces es que la policía finalmente había comenzado a prestar interés a los chicos desaparecidos. Christine Collins había estado buscando desesperadamente a su hijo, y el Departamento de Policía de Los Ángeles había fallado en sus teorías. Es más, ni siquiera había encontrado una sola prueba. Cuidar a los hermanos Winslow era trabajo de Sanford. Él cambiaba sus sábanas, vaciaba sus basinicas, les daba comida. Habían estado en el rancho de gallinas por casi 1 semana y media y Sanford nunca había tenido un momento a solas con ellos que fuera lo suficientemente largo para hacer un plan de escape. Los hermanos Winslow, por otro lado, pasaban el tiempo dibujando en piezas de madera que Sanford les había conseguido como muestra de amabilidad. Pero cada vez que Sanford veía a los chicos, se le revolvía el estómago. Tenía recuerdos de la noche en que mató a Walter, y se preguntaba si estos chicos tendrían el mismo destino. Sanford intentó hacer sus últimos días tan placenteros como le era posible, principalmente porque sabía lo que les esperaba. De acuerdo a la doctora Nancy Sherman, autora de Guerrero Estoico dentro de la mente militar, es posible que Sanford se sintiera responsable de los hermanos Winslow y experimentara lo que hoy se conoce como culpa de sobreviviente. A pesar de que Sanford no tenía manera de ayudar a los hermanos Winslow, no podía evitar sentir que su cautiverio era culpa suya. Este tipo de culpa ha sido llamada culpa de protector, la que es frecuentemente vista en agentes del servicio secreto y otros oficiales encargados de protección que sobreviven pero no logran salvar a la persona que debían proteger. Sanford se asignó a sí mismo el rol de protector, lo que hacía aún más difícil de aceptar el hecho de que no podía salvar a los chicos del gallinero. La responsabilidad que sentía Sanford con los chicos secuestrados
hacía más traumática la situación, cuando Stuart los forzaba a participar en su asesinato. Primero distrajo a Nelson mientras Stuart golpeaba su cabeza con un hacha. Después, invirtieron los roles para que Sanford fuera el primero en golpear a Louis. Más tarde, Sanford recordaría el horrible sonido que hicieron los chicos cuando Stuart los aventó a una tumba recién cavada. Louis y Nelson no estaban completamente muertos cuando Stuart obligó a Sanford a comenzar a llenar el hoyo con tierra, acallando los últimos gemidos de los chicos. Con los hermanos Winslow y Walter Collins enterrados bajo su rancho de gallinas, Stuart estaba seguro de que nunca lo atraparían. Ahí fue cuando decidió una hazaña extremadamente audaz. En junio de 1928, comenzó los siguientes pasos para secuestrar y esclavizar a una familia entera. Ese verano, Stuart se inscribió como voluntario en el Ejército de Salvación local y expresó interés en trabajar con niños. El staff estaba feliz de contactar a un joven próspero y bien vestido con una familia que pasaba por momentos difíciles. Presentaron a Stuart con la familia Dahl. Jacob y Ella Dahl estaban teniendo problemas económicos desde que Jacob había enfermado y no podía trabajar. Cuando Stuart visitó a la familia, le ofreció trabajo a Jacob y asilo para toda su familia en su rancho de gallinas. La oferta parecía demasiado buena para ser real, pero los Dahl no tenían ninguna otra opción. Aceptaron ir a visitar el rancho para conocer más sobre el trabajo. El 30 de junio de 1928, Stuart recogió a la familia Dahl en su auto convertible y los llevó al rancho. Les presentó a su madre Louise bajo el nombre falso de la señora Mayo y les dijo que Sanford era su hijo. Mientras los Dahl paseaban por el rancho, Stuart les contó su plan a Louise y a Sanford. Al principio, Louise se opuso, pero eventualmente accedió a ayudar a su hijo. Sanford, por otro lado, estaba horrorizado. Había dos pensamientos en su mente. Parte de Sanford quería que Stuart tomara como rehenes a los miembros de la familia. Creía que el secuestro de una familia entera podría ser lo que ocasionara finalmente la captura de su tío. Pero quería proteger a los Dahl. Eran gente honesta y trabajadora. No los podía usar como carnada. Finalmente, Sanford le dijo a Stuart que su plan fallaría y lo acabarían atrapando. Stuart le dio una cachetada y lo mandó a esperar en el gallinero. Sanford esperó en el gallinero. Sus ojos estaban fijos en una mancha roja sobre el suelo de madera. Se preguntó si la sangre de Walter había hecho la marca o si había sido uno de los hermanos Winslow. Esperaba escuchar los gritos de una familia siendo atacada. Pero pocas horas más tarde, Sanford vio a toda la familia Dahl subirse al convertible de Stuart, y Stuart se los llevó de la propiedad. Estaba confundido. ¿Esto era parte del plan? Más tarde, Stuart regresó y anunció casualmente que había llevado a casa a la familia Dahl. No valía la pena arriesgarse por ellos. Sanford sintió alivio. Todavía no tenía esperanza de ser rescatado, pero al menos la familia Dahl estaba a salvo. De julio a agosto de 1928, Stuart dejó de buscar una familia para raptar para concentrarse en un chico en específico, Steve Neil Black, de 15 años. Vivía con sus padres en Alhambra, cerca de la estación de Superservicio Global, donde su padre trabajaba como mecánico. Stuart se convirtió en cliente frecuente de Superservicio Global. Estaba obsesionado con Steven, igual como lo estaba con Phil y Scott cuando vivía en Los Ángeles. Stuart comenzó por hacerse amigo del padre de Steven y eventualmente terminó pasando tiempo con toda la familia Black. De acuerdo al Dr. Michael Davis, psicólogo clínico e investigador en el Centro de Ciencia Conductual Forense de la Universidad Monash, este tipo de depredación sexual puede ser clasificada como seductiva. Stuart estaba intentando cortejar a toda la familia y ganarse su confianza para poder conseguir tiempo a solas con Steven. A pesar de que Sanford estaba atrapado en el rancho, podía adivinar que su tío tenía un nuevo hobby. Observaba cómo Stuart pasaba más y más tiempo lejos del rancho, temiendo que un día regresara con un chico en su auto. Pero cualquiera que haya sido el plan de Stuart, fue interrumpido por un visitante inesperado. Jessie, la hermana mayor de Sanford, llegó inesperadamente a principios de agosto de 1928.
Dijo que estaba ahí para visitar a su hermano menor, pero en realidad presentía que algo andaba mal en el rancho de gallinas. Jessie siempre había compartido el mismo sentimiento que Sanford sobre el tío Stuart, y estaba aterrorizada cuando lo mandaron a vivir con él. Pero lo que despertó sus sospechas fue justamente lo que suponía iba a enmascarar el abuso del tío Stuart: las cartas de Sanford. En los más de 2 años que Sanford había pasado en el rancho, su caligrafía no había mejorado. Jessie comenzó a preguntarse si Stuart estaba obligando a Sanford a trabajar en el rancho en lugar de inscribirlo en una escuela, por lo que decidió hacer una visita espontánea. Sanford estaba emocionado de ver a su hermana. No podía creer que de verdad estaba ahí, ni siquiera cuando corrió hacia ella y puso sus brazos alrededor del cuello. Pero su felicidad pronto se apagó, porque sabía que Jessie no estaba a salvo cerca del tío Stuart. Jessie estaba igual de impresionada de ver a su hermano de 15 años. Estaba extremadamente delgado y no había crecido un solo centímetro en los últimos 2 años. Estaba sucio, lleno de moretones y parecía asustado como un animal enjaulado. A pesar de que se notaba que estaba contento de verla, Jessie más tarde recordaría que Sanford estaba muy callado y parecía tener miedo de moverse. Inmediatamente se dio cuenta de que Stuart había estado abusando de su hermano y lo miró como la víbora que era. Stuart sabía que Jessie iba tras él. Los dos estuvieron a la defensiva desde el momento que ella cruzó la puerta. Pero Sanford era demasiado vital para las operaciones de Stuart. No se podía arriesgar a perderlo. Tenía que hacer algo para distraer a Jessie, por lo que comenzó a ocupar sus días llevándola a ella y a Sanford a dar paseos. Los llevó por toda la costa de California, mostrando a sus sobrinos canadienses cualquier cosa que él consideraba remotamente interesante. Pero había un motivo ulterior en el acto de guía de turistas de Stuart. Al mantener a los hermanos con él, podía asegurarse de que no tuvieran ningún momento solas para hablar del abuso que Sanford estaba sufriendo. Finalmente, una noche, mientras los tres se estaban quedando en un motel de paso, Jessie entró a la habitación de Sanford y Stuart y se metió debajo de las sábanas de Sanford. Silenciosamente, le rogó a Sanford que le dijera la verdad sobre lo que estaba pasando. Al inicio, Sanford tenía demasiado miedo para admitirlo. Le preocupaba lo que ella diría o haría, y si provocaría que el tío Sanford quisiera herirla. Pero eventualmente, en el transcurso de varias noches, Sanford le contó todo a Jessie. Los golpes, los ataques, el abuso verbal y emocional. Le mostró la enorme cicatriz en su espalda, donde el tío Stuart le había echado agua hirviendo mientras dormía. Y le contó sobre los chicos que lo había forzado a ayudar a matar. Esas palabras se repitieron una y otra vez en la mente de Jessie hasta que finalmente hicieron sentido. Su tío había obligado a Sanford a asesinar a 3 chicos y enterrarlos en el patio. Jessie estaba estupefacta, pero sabía que necesitaba sacar a Sanford del rancho antes de que fuera él el que terminara debajo del gallinero. A principios de agosto de 1928, Sanford finalmente le contó a su hermana Jessie que había sido forzado a ayudar a matar y enterrar a 3 adolescentes en el rancho. Jessie decidió ayudar a su hermano a escapar. Era una cuestión de vida o muerte. El tío Stuart había matado anteriormente para protegerse. Jessie estaba segura de que compartir la misma sangre no la protegería a ella o a su hermano. Así que comenzó a idear un plan. Jessie le compraría a Sanford un boleto de autobús. De ahí, él viajaría hacia la costa y le encontraría en el muelle, donde un barco los estaría esperando para regresar a Canadá. Después, harían autostop hasta Vancouver, seguros, fuera del alcance de Stuart. Solo había un problema. La estancia de Jessie se había alargado más de lo esperado y se estaba quedando sin dinero. No tenía suficiente dinero para comprar el boleto de autobús o los 2 boletos para Vancouver. Estaba desesperada. Ahí fue cuando se arriesgó y pidió ayuda al único familiar estadounidense que conocía, George, el padre de Stuart. Jessie fue a un teléfono público y llamó a George, suplicando ayuda. Desde hace mucho tiempo, George había decidido ignorar lo que pasaba en el rancho de gallinas. Pero había algo en la voz suplicante de su nieta que lo conmovió.
accedió a ayudarla. Jesse y Sanford estaban pasmados. Esta era la primera vez que él se había puesto del lado de sus nietos en lugar del de su esposa e hijo. George incitó a Jesse a que tomara el siguiente ferry que saliera de Wineville para protegerla de Stuart. Pensó que Jesse debería hacer creer a Stuart que se había dado por vencida. Después, cuando él hubiera bajado la guardia, George llevaría a Sanford al muelle donde se reunirían con su hermana. Jesse y Sanford sabían que era un acto de fe, pero no tenían otra opción. La mañana siguiente, Jesse se despidió de su hermano y se fue del pueblo. Los dos rezaron para que se volvieran a ver en algunos días. Después, Sanford esperó. Vio cómo el tío Stuart lentamente regresaba a su rutina habitual, holgazaneando mientras Sanford trabajaba. Sanford se acostó en el sofá, en la que esperaba fuera su última noche en ese desamparado rancho. Pero estaba demasiado ansioso para dormir. La mañana siguiente, antes del amanecer, un coche llegó silenciosamente a la entrada del rancho. Sanford salió sigilosamente de la casa. No se llevó nada con él. Con cautela, se subió al auto de su abuelo y se dirigieron a la estación de autobuses. Mientras el rancho se desvanecía en el retrovisor, Sanford estuvo a punto de comenzar a llorar. No podía creer que finalmente estaba escapando. Pero su alivio fue momentáneo. Camino a la estación, Sanford vio a un elegante convertible acelerando hacia ellos para después cerrarles el camino. Stuart los había encontrado. Sanford volteó a ver a su abuelo y le suplicó que continuara, pero el poco valor que George había encontrado desapareció rápidamente. En cuestión de minutos, Sanford estaba de nuevo en el auto de Stuart, camino de regreso al rancho. Sanford se preguntó si el tío Stuart lo mataría esta vez. Estaba listo. Sanford se dio cuenta que solo había una manera para escapar de su tío. Ahora que su hermana estaba a salvo, estaba listo para morir. Jesse esperó por Sanford lo más que pudo. Los trabajadores del barco comenzaron a gritarle que subiera a bordo o lo perdería. Sin dinero, no tenía otra opción. Se subió al barco con el corazón destrozado y enojada al mismo tiempo, porque su abuelo los había engañado. Sanford no estaba seguro y no había nada que ella pudiera hacer para ayudarlo. Pero tenía todo un viaje de regreso a Canadá para crear un nuevo plan. Le había prometido a su hermano que lo rescataría. No podía abandonarlo ahora. Tan pronto como llegó a Vancouver, fue al consulado americano y reportó lo que Sanford le había contado. Les dijo que la vida de Sanford estaba en peligro, que su tío había asesinado a 3 chicos adolescentes y no sentiría remordimiento de añadir un cuarto a la lista. Mientras tanto, en Wineville, Stuart todavía no había asesinado a Sanford. En lugar de eso, ordenó a su sobrino que le ayudara a vender todas sus pertenencias. Stuart sabía que era el momento de huir. Correctamente asumió que Jesse lo reportaría a las autoridades. Y lo último que necesitaba era una visita de la policía, quien seguramente interrogaría a Sanford. Pero eso no aplacó el miedo de Sanford. Pensaba que Stuart lo mataría antes de irse del rancho, o peor aún, lo secuestraría y se lo llevaría con él a una nueva locación, donde lo obligaría a soportar este abuso por el resto de su vida. Ayudó a su tío a empacar todo en la cajuela y el asiento trasero de su auto. Después, Stuart comenzó a llenar el asiento del pasajero con chucherías. A Sanford se le hizo un nudo en el estómago al darse cuenta que Stuart no tenía intención de llevarlo con él. El 30 de agosto de 1928, el detective Chester A. Lloyd, de la Policía de Los Ángeles, recibió un telegrama de Canadá. El cónsul estadounidense pedía que se investigara a Gordon Stuart Norcott y se rescatara a Sanford. La policía se dirigió al rancho de gallinas de inmediato. Viajaron a toda velocidad las 2 horas de Los Ángeles a Wineville con la esperanza de llegar antes de que se hiciera daño al chico. Para cuando llegaron, el rancho parecía desierto. Tocaron la puerta, pero no escucharon nada. Caminaron por la pequeña cabaña rústica y no encontraron nada. Finalmente, uno de los oficiales apuntó al gallinero y sugirió que echaran un vistazo. Rompieron el candado de la puerta y entraron con cautela. Un oficial vio algo en una esquina y se acercó para investigar. Era un chico,
sin expresión, acurrucado con una pelota. Presintió lo peor. Entonces el chico se movió. Sanford lentamente vio hacia ellos y comenzó a llorar. Stuart lo había abandonado antes de huir del rancho. Sanford pensó que se moriría de hambre ahí. La policía lo llevó al hospital para que recibiera atención médica. Sanford estaba en los huesos cuando llegó al hospital. Pasaron 3 semanas para que pudiera recuperarse y finalmente declarara ante la policía. Envió a la policía de regreso al rancho y les dijo exactamente dónde estaban los cuerpos. El 19 de septiembre, Stuart fue arrestado cuando intentaba comprar un boleto para regresar a Canadá. El juicio de Stuart comenzó el 2 de enero de 1929. Él fue su propio abogado. Stuart llamó a sus 2 padres a testificar a su favor. Cuando le preguntaron sobre Stuart, George dijo: le tenía mucho miedo. Su madre también, si es que dice la verdad. Stuart siempre estaba al mando de la casa cuando estaba presente. Nunca nos interpusimos en su camino. Lo malcriamos. Yo diría que está arruinado. Como se esperaba, Louise intentó defender a su hijo, confesando que ella había matado a Walter Collins. Fue sentenciada a cadena perpetua. El 8 de febrero de 1929, después de solo 3 horas de discusión, el jurado encontró a Stuart culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a la horca. A pesar de que Stuart siempre hacía berrinches o se comportaba como niño, estuvo callado y retraído el día de su ejecución. Su única petición fue un fonógrafo que tocara Song of Songs, la canción favorita de Phyllis Scott, su primera víctima. Stuart fue colgado el 2 de octubre de 1930. Solo tenía 24 años. Mientras tanto, Sanford quedó bajo la tutela del Estado el 19 de enero de 1931 y fue enviado a la Escuela Estatal Industrial para Niños en Whittier. A pesar de su abrumador nombre, el instituto era un lugar increíblemente humano que hizo maravillas para ayudar a Sanford a trabajar sus traumas. Después, Sanford fue enviado de regreso a Canadá. Con la muerte de su tío, Sanford estaba listo para vivir una vida plena. Se casó con una mujer llamada June McCain en 1935 y estaban tan enamorados que permanecieron juntos hasta la muerte. Durante la Segunda Guerra Mundial, se alistó en la Artillería Real Canadiense, donde sirvió honorablemente. Después de su regreso, él y June adoptaron a 2 niños. Algunos dicen que Sanford decidió adoptar por miedo a pasar sus genes. Decía que tenía miedo de que la misma enfermedad que tenía su tío Stuart se pasara a sus hijos. Sanford mantuvo su oscuro pasado en secreto la mayor parte de su vida. Pero una noche, durante un largo viaje en automóvil, Sanford contó la historia de su tío Stuart a Jerry, su hijo mayor. Eventualmente, Jerry comenzó a escribir un libro sobre la vida de su padre. En un esfuerzo por inmortalizarlo, a pesar de que Sanford no vivió para ver la historia publicada. El camino fuera del infierno, Sanford Clark, y la verdadera historia de los asesinatos de Wineville. Al igual que muchas otras fuentes, nos dieron fantásticos detalles para este episodio. Sanford Clark murió el 20 de junio de 1991 a la edad de 78 años. Sus hijos creen que nunca se perdonó por las atrocidades en las que fue obligado a participar en su adolescencia. Fue el último sobreviviente de las víctimas de Gordon Stuart Northcott y el único que salió con vida del rancho de las gallinas. Gracias de nuevo por sintonizar Asesinos Seriales. Y gracias a Carter e Irma por acompañarnos en este episodio. Gracias por invitarnos. En verdad disfrutamos participar en este capítulo. Y si quieren escuchar alguno de los episodios anteriores de Asesinos Seriales, pueden encontrarnos en Spotify. Muchos de ustedes han preguntado cómo pueden ayudar al show, y si disfrutaron de este episodio, la mejor manera de ayudarnos es recomendándonos y dejando una reseña de 5 estrellas. Sí, eso en verdad nos ayudará. Acompáñenos el próximo lunes para otro episodio de Asesinos Seriales. Y por favor, tengan una semana mortal.
Debido a la naturaleza gráfica de los crímenes de este asesino, se recomienda la discreción del usuario. Este episodio incluye discusiones sobre ataques y asesinatos que algunas personas podrían encontrar ofensivas. Recomendamos extrema prudencia con niños menores de 13 años. Wineville, al sur de California, nombrado así por sus numerosos viñedos. En un tiempo, Wineville era solo un enorme espacio de cielos azules. Las montañas se elevaban a lo lejos sobre algunas granjas, ranchos y viñedos. Una hermosa vista para apreciar en un día soleado.